Deuteronomio capítulo 7, por favor, y leemos el versículo número 9. Cuando usted llegue ahí, le pido que me deje saber porque vamos a hacer la lectura de este verso de manera en concierto, juntos, para que se escuche fuerte y para que podamos penetrarla en nuestro corazón cada vez más. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el verso Deuteronomio 7, versículo 9. Dice la palabra del Señor, leemos juntos. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oramos. Padre celestial, estamos en tu casa y estamos ante tu presencia. Y estamos, Señor, delante de tu Espíritu Santo. Y yo, Señor, hablaré la palabra que tú has puesto en mi corazón, pero te pido la misericordia, te pido la gracia, te pido la unción, te pido, Señor, tu poder, te pido que seas tú guiándonos para que podamos ser bendecidos, edificados con tu palabra, porque yo sé que ese es el propósito por el cual tú la envías. Por lo tanto, que tu precioso Espíritu se mueva en medio de nosotros, guiándonos y haciendo tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más lo leo y dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Reconoce que el Señor tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Queridos hermanos, yo quiero hablar a sus vidas en este momento bajo el tema el Dios generacional. Quiero que con la ayuda del Señor cada uno de nosotros entendamos que los propósitos de Dios para nosotros, la obra de Dios en nuestra vida, no es la voluntad de Dios que termine con nosotros, que termine con su muerte, que termine cuando usted parta de esta tierra. Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios que establece pacto no solo sobre nosotros, sino sobre nuestra descendencia, sobre nuestro linaje, sobre nuestros hijos. Pero hay algunas cosas, y este es mi deseo en este día, que tienen que ser reveladas a nosotros y a nuestras generaciones para que podamos caminar en pacto con Dios. Todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo estamos en pacto con Dios. Si usted no lo sabe, sépalo. El pacto depende estrictamente en la persona de Jesucristo. Está en la persona de Jesucristo. Pero es necesario que nosotros entendamos que los que estamos en Cristo, y si queremos que este pacto se perpetúe, se extienda a nuestras generaciones, pues hay algunas cosas, hermanos, que nos tienen que ser reveladas a nosotros primero, pero también a nuestros descendientes. Y dice el versículo que acabo de leer: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Lo primero que nos tiene que ser revelados a mí, pero también a mi descendencia, cuando venga el tiempo y el momento de mi descendencia, es reconocer que el Señor Dios es Dios. Es lo primero que tenemos que entender. No es un Dios más, no es uno entre los muchos dioses, no es una opción más en el gran Olimpo de los dioses, dirían los griegos, sino que Dios es el Dios verdadero. Dios es el Dios único, es el Dios supremo y que ciertamente nos ama
y que ciertamente desea establecer pacto con nosotros, pero que Él es Dios y nosotros hombres. Él es Dios y nosotros obra de sus manos. Él es Dios y nosotros granos de polvo. Él es Dios, no nosotros. El hombre no es Dios, es Él quien es Dios. Es lo primero que te tiene que ser revelado para caminar en un pacto. Y como es mi propósito acentuar en esta mañana, un pacto generacional. Un pacto que no termine contigo cuando tus días terminen sobre esta tierra, sino un pacto que se extienda a tu descendencia. Tenemos que entender que nuestro Dios es Dios. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. Por favor, diga conmigo, es Dios. Hermano, usted sabe que la Biblia tiene varios versículos en donde dice, al Dios y Padre nuestro. Al Dios y Padre hacemos esto, oramos esto. Y aun cuando habla del verbo, aun cuando lo que significa Dios Padre para el verbo dice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios primero es Dios. Antes de que se te revele la paternidad de Dios, se te tiene que revelar la deidad de Dios. Dios sí quiere ser tu Padre, pero necesita que le reconozcas como Dios. Necesita que le entiendas, necesita que le veas como Dios. Y tus descendientes, mis descendientes, necesitan ver a Dios como tal, no como un payaso, no como un Santa Claus, no como alguien que te da, no como alguien que te provee, no como un policía que te regaña, sino como el Dios de todo el universo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No dice el Padre y Dios, sino que primero está la palabra Dios. La primera revelación que tiene que llegar a nuestras vidas para caminar en pacto con el Señor es reconocerlo como Dios. La segunda es su fidelidad. Dice Dios fiel. Nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios no falla. Nuestro Dios no se arrepiente. Nuestro Dios no miente. Nuestro Dios lo que ha hablado hará. Lo que ha dicho sucederá. Nuestro Dios es Dios fiel, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que es fiel a nosotros, es fiel a su palabra, pero también es fiel a sus mandamientos, es fiel a su santidad. Él será primero fiel a su santidad y primero fiel a su palabra antes que a ti. Tenemos que reconocer a Dios como Dios fiel. Lo tercero es que es un Dios de pactos. Dice, Dios fiel que guarda el pacto. Dios pretende, como dije, establecer un pacto y ya lo ha hecho en Cristo Jesús. Pero un pacto, hermanos, que no se quede con nosotros, sino que pase a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, según dice aquí, por 1000 generaciones. Y finalmente dice un Dios misericordioso. Nuestro Dios es bueno, es benevolente. Todas estas cosas nosotros tenemos que reconocer. Él es Dios, Él es Padre, Él es fiel, Él es un Dios de pactos, Él es un Dios de misericordia. Pero todo esto es Dios sobre aquellos que le aman, número 1, y que guardan sus mandamientos. Dios no es Dios, no es Padre, no es fiel, no es justo, no es misericordioso para todos. Dios es esto
para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia, escuche, para con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tu hijo no heredará el pacto de manera exitosa por el simple hecho de ser tu hijo. Tu hijo tiene que aprender a amar a Dios y tiene que aprender a guardar sus mandamientos. Tu hijo no contará con la gracia ilimitada de Dios por el simple hecho de llevar tu apellido, por el simple hecho de ser Sastre, Hernández, Rodríguez, Figueroa, lo que usted quiera. Tu hijo, al igual que tú, tiene que aprender a amar a Dios. Tu hijo, al igual que tú, tiene que aprender a guardar sus mandamientos. Dios será Dios, será fiel, será Padre, será misericordioso, pero con los que le aman y con los que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios pretende trabajar con nuestras generaciones? ¿Por qué Dios pretende que las promesas, que el pacto que están sobre la cabeza de un hombre, padre de familia, se hereden a su hijo y al hijo de su hijo y así sucesivamente? Dios pacta con nuestras generaciones porque busca que la gloria, escuche, Dios busca que la gloria sea mayor. Dios busca que el alcance sea mayor. Dios busca que la influencia sea más grande. Que la obra que Dios haga sea más duradera, sea más perdurable, que no acabe contigo, sino que esa obra continúe siendo ejecutada por tu hijo y por el hijo de tu hijo, así sucesivamente. Que su bien sobre esta tierra vaya en aumento y en aumento y en aumento hasta llenar toda la tierra. Dios pacta con generaciones para que su gloria sea mayor, para que su gloria sea más larga, más perdurable. Pero Dios pacta también con generaciones, y escuche con atención esto, porque el propósito de Dios es que las siguientes generaciones no empiecen desde el suelo. El propósito de Dios es que las siguientes generaciones continúen donde tú terminaste, continúen donde tú paraste, continúen a donde tú dejaste la obra que Dios te encomendó hasta el final de tus días. El propósito de Dios es que ellos continúen, que aprendan de tu trabajo. La primera generación es la generación que paga el precio. Es la generación que experimenta la lucha, los desafíos, la guerra, etcétera. Pero no es la voluntad de nuestro Dios que nuestros hijos pasen años peleando las luchas que tú ya pasaste. No es la voluntad de Dios que nuestros hijos desperdicien años de vida, años de sabiduría, años de experiencia con cosas que tú ya aprendiste, con cosas que tú ya derrotaste. El propósito de Dios es que tú heredes la sabiduría, es que tú heredes el conocimiento, que tú heredes la revelación de las victorias, para que tus hijos no repitan tus errores, para que tus hijos no tropiecen con la misma piedra, para que tus hijos no gasten años de su vida, décadas de su vida siendo esclavos bajo el pecado y el juicio que éste trae. El propósito de Dios es que tú puedas heredar un cúmulo de herencia de sabiduría para que el alcance de tu hijo sea mayor, para que tu hijo pueda llegar a un lugar en donde tú no has llegado.
para que la calidad de vida de tu hijo pueda cumplir las expectativas de Dios. Dios no quiere que nuestros hijos luchen las batallas que nosotros como padres ya luchamos. Se trata de que las segundas generaciones se paren sobre nuestros hombros. No comiencen desde el suelo, sino que comiencen desde nuestros hombros para que tengan un alcance mayor, para que tengan una proyección mayor. Un ejemplo precioso, tal vez uno de los mejores ejemplos. Un ejemplo precioso de la obra generacional que revela esta cara, esta faceta de Dios como un Dios generacional, es la vida de Abraham, Isaac y Jacob. De hecho, en la Biblia se le llama precisamente así. Éxodo capítulo 3 versículo 6 dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Oiga cómo Dios, cuando se revela a Moisés, cómo se presenta. Yo soy el Dios de tus padres. Hace varios tiempo ya, ni siquiera sean meses, tal vez sean ya algún año, algunos años, yo tuve la oportunidad de predicarle a los jóvenes. La tengo eventualmente. Y ese día les hablé bajo ese tema: el Dios de tus padres. Y les enseñé a ellos que Dios no tiene nietos. Dios solo tiene hijos. Dios no es abuelo. Dios solo tiene hijos. Y nuestros hijos, aunque habrán de recibir cierta herencia que viene por el hecho de ser nuestros hijos, no heredan automáticamente el pacto con Dios, ni mucho menos la salvación. Ellos tienen que conocer, ellos tienen que tener un encuentro con el Dios de sus padres. Este fue el caso mío y este debe ser el caso de todos los que hemos sido criados en el Evangelio. La mayoría de ustedes conocen mi testimonio. Yo fui criado en la iglesia desde que yo tengo uso de razón. Pero eso no me hizo a mí hijo de Dios. Eso no me convirtió a mí en hijo de Dios. Sino que en cierto momento, en cierta temporada de mi juventud, yo tuve mi encuentro. Yo tuve mi encuentro personal con Dios y en ese momento ya no fue más el Dios de mi padre. Ya no fue más el Dios de mi madre. Ya no fue más el Dios de mis abuelos. Ahora se convirtió en el Dios de David. Ya no era el Dios de Carmita. Ya no era el Dios de Paula, de Griselda. Ahora era el Dios de David. La voluntad de Dios es que tu descendencia reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios. La voluntad de Dios es que tu descendencia, tus hijos, puedan entender que aquí no estamos por costumbre. Puedan entender que aquí hay un ser que es más grande que un cuerpo. No puede contenerse en un cuerpo. Un ser que hace que todo esto valga la pena. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios se presenta a Moisés, le dice: yo soy el Dios de tus padres. Pero escuche esto, porque en eso es lo que me quiero basar. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Un Dios generacional. Por favor, diga conmigo: un Dios generacional. Lo que nuestros hijos no entienden, lo que nuestros nietos no entienden, es el precio que paga la primera generación.
Porque la primera generación es la generación que lleva la lucha, que lleva el dolor, que lleva la guerra. La primera generación es la generación que lleva el sufrimiento. Es la generación que paga el precio para poder llegar a cierto lugar, a cierto estatus, tanto en la fe como en la vida. Y que eso se hereda a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos. Y ellos jamás conocieron las luchas de sus papás. Porque uno les habla y parece que les habla a la pared. Hijo, mira, yo viví esto. Hijo, mira, a mí me tocó. Parece que uno estuviera hablando a la pared, porque en eso es verdadero el dicho popular, no bíblico, que ninguno escarmienta en cabeza ajena. Todo se aprende hasta que lo vives tú. No tiene que ser así. No es la voluntad de Dios que sea así. Pero la terquedad del hombre, la testarudez del hombre es de tal manera que le es necesario a la mayoría de los hombres ir a chocarse contra la pared, ir a tropezar para poder aprender las lecciones que sus padres les estaban hablando una y otra vez. Abraham, la primera generación, la generación que abrió brecha, la generación que le tocó conquistar. Por favor, diga conmigo: Abraham, la primera generación. ¿Cuál es la primera prueba de Abraham? El apartamiento. El apartamiento. Dios le habla a Abraham. Génesis 12, 1 al 2 dice: entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Antes de esto, antes de que Dios le hablara, yo busqué en la Biblia a ver si había algún contexto de que Abraham ya tenía una relación con Dios, de que Abraham ya tuviera una cercanía con Dios. Pero el capítulo anterior, que es el 11 de Génesis, se dedica a dar la genealogía de Abraham. Se dedica a dar el linaje de Abraham. Fulano fue padre de Sultano, Sultano fue padre de Mengano, Mengano fue padre de Perengano, etcétera, etcétera. Pero la Biblia no da ningún contexto de si Abraham ya conocía a Dios o ya tenía una relación con Dios. Parece ser que no. Parece ser que este es el primer encuentro. Parece ser que Abraham oye por primera vez la voz de Dios aquí. Pero cuando viene a él la primera voz de Dios, hermano, es una prueba. Es un desafío, porque Dios le pide que abandone su tierra. Dios le pide que abandone su parentela. La palabra parentela significa, escuche, familia, tribu, pueblo. Abandona tu tierra. Yo nací aquí, yo me he criado aquí, este es el lugar que conozco, esta es mi vida. Abandona tu tierra, pero no solo tu tierra, abandona tu parentela, abandona tu tribu, abandona tu pueblo. Para nosotros equivaldría a decir: abandona tu nación, abandona la ciudad en donde naciste. Pero la voz de Dios no termina ahí, sino que dice: y abandona la casa de tu padre. Corta con tu familia, corta con tus seres amados, corta con tus familiares, corta con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos. Abandona la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Primer prueba de Abraham: abandonar todo, dejar la seguridad, dejar la familia, dejar todo lo que él conocía, el apartamiento. Abraham comienza a pagar un precio por seguir a Dios, por tener un pacto con Dios, para que Dios se convierta en el Dios de Abraham. Porque para que Dios sea el Dios de alguien, como leímos en Deuteronomio, esa persona tiene que amarle y guardar sus mandamientos. Primer prueba de Abraham: el apartamiento.
Segundo proceso que Abraham vive, de acuerdo a Génesis 12, y no vamos a buscar nada, pero está narrado en Génesis 12, del versículo 19 en adelante, es que dice la Biblia que cuando Abraham ya había salido errante de su tierra, al único que se llevó fue a su sobrino Lot. Su padre había muerto, el papá de Lot, hermano de Abraham, y parece ser que eso provocó una cercanía. Entonces Abraham sale errante, solo se llevó a su esposa, ya había luchado por conseguir su esposa, ya tenía a su esposa Sarai, y sale errante y se lleva a Lot. Pero donde anda errante, Génesis 12, 19 dice que vino una gran hambre en toda la tierra, una hambruna. Y lo que dice la Biblia que hizo Abraham fue que descendió a Egipto, porque se oyó que en Egipto había alimento. ¿Sabe qué pasó? Abraham era un hombre que tenía discernimiento, que tenía inteligencia, que tenía la capacidad de poder ver o prever las cosas antes de que sucedieran. Y yo no sé hasta dónde esto sea bueno, no sé hasta dónde esto sea bueno, porque esto llevó a Abraham al temor, esto lo llevó al miedo. Y le dijo a Sarai: mira, yo reconozco que tú eres hermosa, eres mucho para este hombre feo que está aquí, y puede que por mi causa o por tu causa me maten a mí. Así que cuando vayamos a Egipto, di que eres mi hermana, para que no me maten. Llegaron a Egipto y Faraón puso sus ojos en Sarai. Pero ¿sabe qué dice? Faraón intentó tomarla, pero dice la Biblia que Dios afligió con plagas a Faraón y a toda su casa. De manera que, oiga cómo conforme vamos yendo para atrás en la historia humana, en el timeline de la historia humana, los antiguos eran más entendidos, los antiguos eran más sabios. Cuando Faraón vio las plagas, no hubo voz de Dios, no hubo sueño, no hubo profeta. Faraón vio las plagas y entendió que era Dios intercediendo o hablando, y llamó a Abraham y le dijo: ¿por qué no me dijiste que esta mujer era tu esposa? Y allí Abraham le dice: bueno, es cierto, tuve miedo, a lo mejor me van a matar, etcétera. Entonces le devolvió Faraón su esposa, no la habían tocado, le devolvió su esposa, y Dios sanó a Faraón y sanó toda su casa. Pero desde aquí nosotros podemos ver el trato de Dios con Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo está santificando. Porque Dios está tratando en Abraham la mentira, porque él mintió. Dios está tratando en Abraham el temor, el miedo. Dios está santificando cada cosa que Abraham vivía. Era la forma de Dios para santificar a este hombre, para limpiar a este hombre y para ir formando en él el propósito que tenía con Abraham. Estaba levantando también su fe para que se diera cuenta que no importa de quién se tratara de Faraón, de Egipto, de la nación más grande, Dios estaba por encima de Faraón y Dios podía proteger a Abraham de cualquier gobernante. Por eso, mi hermano, si usted está aquí en el propósito de Dios, si usted está aquí, hermano, agarrado de Dios y agradando a Dios, hermano, no habrá rey, no habrá presidente, no habrá ley que pueda echarle de este lugar. No habrá absolutamente nada que pueda conmoverle si usted está bajo la voluntad de Dios. Todas estas cosas eran más que, hermano, el proceso de Dios con Abraham. Bueno, esto no terminó aquí. Este evento se repitió. Y se repitió en Génesis capítulo 20. Abraham fue a la tierra de los filisteos. Aquí no se dice que haya sido por hambre. Simplemente Abraham descendió a un lugar que se llamaba Gerar, en donde había un rey, el rey de los filisteos, llamado Abimelech. Misma historia.
Abraham tiene temor, le dice a su esposa, di que eres mi hermana, no sea que me vayan a matar por tu culpa. Y Abimelec, hermanos, toma o trata de tomar a Sarai, la mujer de Abraham, pero aquí sí hay sueño. Aquí sí este hombre, Abimelec, tuvo un sueño en donde Dios se le presentó y le dijo, he aquí que eres hombre muerto. Mire qué profecía más hermosa, hermano. Mire qué sueño más hermoso tuvo este rey. He aquí que eres hombre muerto, porque has tomado una mujer que es casada con marido. Y en el sueño, Abimelec negocia con Dios. En un sueño de Dios, no todo está escrito. Le ponen en un ambiente espiritual en donde usted tiene decisión, en donde usted puede hablar, en donde usted puede moverse, en donde usted puede decidir. Salomón es el ejemplo, en donde usted puede interactuar. Pero no estamos hablando de profecía hoy. Y entonces Abimelec negocia con Dios y le dice, ¿no he hecho esto yo con limpio corazón? ¿No me dijo el hombre que era su hermana? Sí, dice Dios, por eso yo te detuve, te estoy evitando pecar contra mí. Y Abimelec devuelve la mujer a Abraham. Pero una vez más Abraham ha fallado. Una vez más el temor se ha apoderado de él. Una vez más Abraham ha mentido. Una vez más su fe no ha sido suficiente para entender que Dios estaba por encima de un rey filisteo llamado Abimelec. Dios sigue tratando. Los enemigos de Abraham siguen atacándolo una y otra vez. La siguiente prueba de Abraham es quedarse solo. Decirle adiós a su último familiar, el último recuerdo que él tenía de la tierra de Harán, su sobrino Lot. Habían crecido tanto, en el proceso Dios los estaba bendiciendo. En el proceso Dios los estaba bendiciendo. Que entonces los pastores de Lot con los pastores de Abraham se peleaban por los campos y decidieron separarse. Y aquí Abraham le dice adiós a su último familiar, al último recuerdo, a la última ancla que él tenía de su tierra, y se separan por el bien de ambos y por el bien del ganado. Pero ¿qué cree que pasó? Yo sé que usted conoce la historia, por eso no me estoy deteniendo tanto. Lot se fue a habitar a Sodoma y a Gomorra. Y entonces estas naciones que eran perdidas, que eran pecadoras, que eran paganas, fueron conquistadas. Entonces se levantó un rey llamado Kedorlaomer con otros 4 reyes, 5 reyes, dice la Biblia. 5 reyes se unieron, siendo el principal Kedorlaomer. 5 reyes se unieron y vinieron a conquistar varios pueblos, entre ellos Sodoma y Gomorra, y se llevan prisionero a Lot. Y están a punto de matarlo, de sacrificarlo. Y entonces, ¿qué cree? Ahora Abraham, el profeta de Dios, el escogido de Dios, el que ha sido señalado para formar una nación grande, una descendencia para Dios, ahora tiene que convertirse en guerrero. Porque todo aquel que haga pacto con Dios tendrá que aprender a pelear, tendrá que aprender a luchar. Toda primera generación tiene que luchar. Toda primera generación le cuesta, tiene que guerrear, tiene que conquistar, tiene que arrebatar lo que quiere. Y entonces Abraham se levanta con algo que a mí me fascinó entenderlo, y que ya lo he hablado, es tema para otro día. Llamó a los nacidos en casa. Vamos a ir a la guerra, muchachos. Vamos a ir a libertar a Lot. Pero a estas alturas Abraham ya tenía muchos siervos, muchos criados. Tenía esclavos comprados. Tenía siervos egipcios.
tenía siervos filisteos, tenía siervos de diferentes lugares, pero cuando fue a la guerra, él llamó a los nacidos en casa. Porque el que nació en casa te garantiza lealtad. El que nació en casa te garantiza fidelidad. Porque el que nació en la casa dará la vida por la casa. El que no pertenece a la casa se irá corriendo cuando el barco comience a hundirse. Saldrá corriendo cuando comience a entrar agua por abajo, porque no ama la casa. Pero el que nació en esta casa, el que parió, el que ha sufrido, el que ha llorado, el que ha trabajado, el que ha estado en las buenas y en las malas, el que ha estado cuando matábamos mosquitos afuera, cuando nos reuníamos en una sala, cuando no teníamos ni una silla, el que ha estado cuando no teníamos un instrumento, el que nació aquí dará la vida por la casa. Abraham toma a los nacidos en casa y se van a la guerra. Ahora hay que desarrollar a Abraham el guerrero. Ahora hay que desarrollar valor. Ahora hay que desarrollar conquista. Ahora hay que desarrollar guerra. La otra faceta de un escogido, la otra faceta de un ungido de Dios. Y se van a la guerra a libertar a Lot. A Abraham no le regalaban nada. Y ciertamente lograron libertarlo. Lo siguiente que tiene que vivir Abraham, lo siguiente que tiene que experimentar, tiene que ver con lo espiritual. Abraham ha pasado la prueba de la valentía, ha pasado la prueba de la sabiduría, se ha atrevido a ir a la guerra. Y aunque hizo su parte, luchó, batalló, tiene que reconocer que no ganó por él. Tiene que reconocer que la victoria vino del cielo. Y entonces cuando él viene de la batalla, o más bien de la victoria, entrega las personas al rey de Gomorra, al rey de Sodoma. Le dicen, dame a las personas y quédate con los bienes. Abraham dice, todo te lo voy a devolver para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Él devuelve todo, viene de la victoria, pero viene con el botín que ganó. Lo que era del rey de Sodoma y de Gomorra se lo dio, pero viene con el botín y se le aparece un personaje muy misterioso en la Biblia. El rey de Salem, un hombre llamado Melquisedec, un hombre que Hebreos llamaría rey de paz, un hombre que no tiene, según Hebreos, principio ni fin de días, una parucía del Señor Jesucristo. Y entonces Abraham tiene que diezmar. Oiga, Abraham tiene que diezmar y tiene que dar ofrenda a Melquisedec. Y Abraham entrega del botín. Abraham entrega del botín ofrenda y sacrificios y diezmos a Melquisedec. Porque ahora Abraham reconoce que sí ganó. Porque dicho sea de paso, se lo acabo de decir, fue una victoria sobrenatural. 5 reyes, hermano. 5 naciones contra Abraham y sus hombres nacidos en casa. ¿Quién cree usted que tenía mayor número de soldados? Los reyes, Kedorlaomer. Entonces Abraham, al diezmar, reconoce y dice, yo sé que tú me diste la victoria. Yo sé que tú adiestraste mis manos, como diría David, para la batalla. Yo sé que fuiste tú. Y entonces Abraham aprende a honrar a Dios. Este principio, de hecho todos los principios, tendrán que ser pasados a nuestra descendencia. Usted ha visto
cómo reaccionan nuestros hijos, o por lo menos los míos. Yo de los suyos no los conozco, pero por lo menos los míos. ¿Sabe cómo reaccionan cuando se les dice hay que diezmar? No sé, le cayeron unos centavitos, 100 pesitos, hermano, algún tío, los abuelitos, qué sé yo. ¿Y cuánto tengo que diezmar? Pues si son 100, $10. Y dicen, ¡ay! 10, dicen ellos. $10, dicen. Sí, señor, $10, el 10%. Y se soplan, hermano, y Dios, Padre. Y uno les dice, y agradezca, papito, porque como son los primeros centavos que le caen, usted debería darlo todo en primicia. No, yo diezmo, papi, yo diezmo. Yo doy el diezmo. Y entonces Abraham, primera generación, tiene que aprender a dar. El que viene del mundo y es la primera generación en el evangelio, tiene que cambiar el chip de su mente. Tiene que cambiar el chip de su corazón y de su pensamiento. El que viene del mundo, el que es primera generación, lucha con esto. ¿Y por qué? Y van a hablar del pastor y de la iglesia, y van a decir que si es necesario que Adonis tenga una computadora Mac ahí. ¿Por qué no puede ser Windows? ¿Por qué tiene que ser Mac? ¿Y por qué hay esto? ¿Y por qué el que viene del mundo va a estar lleno de argumentos y lleno de cosas, hermano? Pero tienes que vencer ese enemigo. Es un principio del reino. A Dios se le honra, a Dios se le diezma, a Dios se le sacrifica, a Dios se le da ofrenda. Abraham tuvo que aprenderlo. Y esto es un reconocimiento, o fue un reconocimiento, de que Dios le había dado la victoria. Abraham, mis queridos hermanos, la Biblia dice, y bueno, dicho sea de paso, yo sé que lo saben, aquí no había ley. Cuando Abraham diezmó, aquí no existía Moisés, aquí no había ley. Para aquellos que dicen que el diezmo murió con la ley, para aquellos que dicen que estas cosas murieron con la ley, aquí no había ley, no había ley. Y la Biblia dice que cuando acabe la era humana tal y como la conocemos, si usted sabe leer la Biblia, usted verá que el sistema de sacrificios, tributos y ofrendas y diezmos se sigue trayendo. Porque la Biblia habla de la nueva Jerusalén y dice que traerán lo mejor de la tierra. Traerán ofrendas y sacrificios a la nueva. Y dice, y las naciones traerán el brillo y el honor de la tierra a ella. Eso no acaba con la ley, hermano, ni acabará tampoco con la era de la iglesia. Son principios eternos. Por eso yo no sé cuánto tú lleves en el evangelio. Yo no sé si tú eres primera generación o aunque seas quinta generación, pero mal enseñada. Ese es un principio que tienes que aprender. Tarde o temprano lo tienes que aprender. Tarde o temprano lo tienes que dominar. Tarde o temprano tienes que quebrar tu corazón para aprender que Dios lo ha establecido. Que es así como funciona el reino y como la palabra de Dios dice. ¿Sabe? Abraham era un hombre de altares. La Biblia dice que en cada lugar en donde Dios se le presentaba y le hablaba y le daba una promesa, Abraham levantaba un altar y ofrecía algo. Usted sabe de dónde se saca la doctrina esa de sellar la palabra. ¿Cómo es esto que está aquí? De Abraham. Abraham era un constructor de altares, y ahorita voy a llegar a eso, y de pozos. Abraham era un constructor de altares. Lea la Biblia, lea la Biblia. Y se le apareció Dios a Abraham y le dijo esto y esto y esto. Y Abraham levantó un altar y sacrificó holocaustos a Dios. Y vino la voz de Dios a Abraham y le dijo: Abraham, no temas, yo soy tu Dios y tu galardón será sobremanera grande, etcétera, etcétera. Y levantó a Abraham un altar y ofreció sacrificios a Dios.
Y Abraham está en otro lado y ya está en la tierra que no le pertenece, pero le pertenecerá a su descendencia. Y le dice: en la tierra que estás parado, la daré a tu descendencia y voy a hacer esto y esto. Y Abraham levantó un altar y ofreció sacrificios a Dios. ¿Sabe qué era eso? Era una manera de decir: lo que tú me acabas de hablar, yo lo creo. Lo que tú me acabas de prometer, yo lo creo. Lo que tú acabas de decir, yo lo creo. Y lo creo tanto que te adoro por ello. Lo creo tanto que te ofrezco algo por ello en adelantado, porque yo sé que tengo lo que me has prometido, porque yo sé que tengo lo que me has hablado. Abraham era un hombre de altares. Era un hombre que con cada palabra de Dios que recibía, la sellaba con un altar y con un sacrificio. Era un constructor de pozos. Abraham, otra lucha que tuvo, porque quiero avanzar, tuvo que pelear para traer a la manifestación la promesa de su hijo. Lo voy a repetir. Se lo prometieron. Dios le prometió descendencia. Dios le prometió un hijo. Pero eso no vino automático. Abraham tuvo que pelear una batalla de fe. Tuvo que pelear para poder traer a la manifestación el cumplimiento de la promesa. Queridos hermanos, dice Romanos 4:18: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Oiga, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fue una lucha de fe. Fue una lucha de fe. ¿Sabe qué dice la Biblia? La promesa de Dios le vino cuando tenía 75 años. 75 años tenía Abraham cuando le vino la promesa. ¿Sabe cuándo nació Isaac? Isaac fue el hijo de la promesa cuando Abraham tenía 100 años. 25 años. 25 años de lucha. 25 años y no se cumplía la palabra. 25 años y él se hacía más viejo y más viejo. Y el equipo se debilitaba, hermano, entiéndame. Y no pasaba. Y no pasaba. Y Abraham decía: si no lo haces conmigo antes de que llegue a los 80, ya no va a ser posible. Y pensaba, y el diablo lo atacaba: si no lo haces conmigo antes de que llegue a los 90, ya no va a ser posible. Ok, Señor, a los 95 y los 100 años. Y él se mantuvo en la fe. Por la fe tuvo que luchar la batalla de la fe para que la promesa de Dios en su hijo se cumpliera. Se cumpliera. Hasta que por fin vino Isaac, que era el hijo de la promesa, la segunda generación. Luego, mis hermanos, una de las últimas pruebas de Abraham. Abraham muere, espiritualmente hablando. Muere a su yo, muere a su voluntad, muere a sus designios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en Génesis 22 que Dios le mata, le asesina lo que él más amaba. 25 años tardó esperando la promesa Isaac. 100 años tenía el viejo cuando le nació Isaac. Y después de tanta lucha, de tanto problema, de tantas circunstancias, problemas con la mujer, problemas con la sierva de la mujer, Agar, la egipcia, problemas con un hijo ilegítimo, problemas de guerra, después de tantas cosas, Dios le dice: Abraham, dame a tu hijo.
el único a quien amas. Y con esto Abraham está graduándose, hermano. Porque usted tiene que entender que aquí Abraham está entregando la joya de su corazón, lo más importante de su corazón. Muchos dicen, y yo respeto la opinión de todos, pero muchos dicen que Abraham sabía que nunca iba a matar a Isaac. Yo no entiendo eso en la Biblia, porque todo el contexto a mí no me dice eso. Por el contrario, todo el contexto a mí me dice que Abraham estaba dispuesto a matarlo. Cuando el ángel de Jehová le habla, dice: porque no me negaste. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando estaba atado Isaac, dice: y Abraham tomó el cuchillo y levantó su mano para clavarlo. Lea el versículo. No dice levantó su mano esperando la voz de Dios. No dice levantó su mano esperando que el ángel le hablara. Lea la Biblia. Y Abraham tomó el cuchillo y levantó su mano para matar a su hijo. Pero el ángel de Jehová le dio voces. Usted tiene que saber una cosa. La Biblia dice que los ángeles son rayos de luz. El que hace a sus ministros llama de fuego. Dice rayos de luz, emisarios de luz. Los ángeles, por si usted no lo sabe, los ángeles corren a la velocidad de la luz, porque los ángeles son destellos de luz. Lea la Biblia y aprenderá esto. ¿Cómo pudo entonces Dios frenar a Abraham? Es fácil, hermano. El ángel estaba echándose una siesta en el cielo. Estaba tomándose, hermano, una limonada bien fría. Cuando Dios le dice: ¡hey! Prepárate. Porque cuando yo te diga, estoy viendo a mi hijo. Estoy viendo a mi hijo. Que no está muriendo Isaac, está muriendo mi hijo Abraham. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Está muriendo. Prepárate porque lo vas a ir a detener. Sí, mi Señor. Cuando usted diga. Y cuando Dios ve que toma el cuchillo, ahora, y sale el otro, atraviesa galaxias, atraviesa planetas, atraviesa estrellas, atraviesa constelaciones, llega a la tierra. ¡Abraham! No extiendas tu mano sobre el muchacho. Entonces, ¿qué estaba pensando Abraham? Matarlo, hermano. Matarlo. Y Abraham muere espiritualmente. Y por si eso fuera poco, el siguiente suceso que le acontece a Abraham es que muere su esposa Sarai. Y el viejo se queda solo. Ha perdido todo. Ahora solo tiene a Cristo. Y ahora el viejo puede decir, como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa fue la primera generación. La generación de Abraham. La generación que pagó el precio. Pero luego vino la segunda generación. Isaac, el hijo de la promesa. Segunda generación. En la segunda generación dentro del reino de Dios, ya no son idólatras. Ya no. Ya tienen conocimiento del Dios vivo. Isaac, mis hermanos, no comienza desde abajo. Isaac comienza desde los hombros de su padre. Se para en los hombros de su padre. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y Abraham era riquísimo. ¿Sabe dónde se quedó todo ese pisto? ¿Sabe a quién le quedó todo ese billete? Al niño Isaac. Era el príncipe Isaac. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando Isaac nació, Abraham hizo un gran banquete. Se mataron ovejas, vacas. Todos comieron, hermano. Una gran fiesta.
Y este Isaac, hijo de la promesa, hereda las riquezas de su padre. Es un príncipe heredero que hereda también el pacto. El pacto de su padre está sobre él, está sobre su persona. ¿Sabe qué dice la Biblia? La palabra Isaac significa el que ríe, o Jehová me hace sonreír. El que ríe, o Jehová me hace sonreír. Este nació con la torta bajo el brazo. Este nació con la sonrisa. A este Jehová lo hace sonreír. Es un príncipe heredero. La primera diferencia, y no es que sea un hombre malo, no, por el contrario, es un elegido de Dios. Pero tiene que aprender. Tiene que caminar en las pisadas de su padre. Tiene que aprender de la sabiduría de su padre. Y la primera diferencia, lo relata Génesis 24, es que él no tuvo que buscar mujer. Abraham tuvo que ganarse su mujer. Abraham tuvo que buscar su mujer. Isaac no. A Isaac se la buscó papi. A Isaac se la buscó Abraham. Usted conoce la historia, él ya estaba viejo, llama a su mayordomo, el que le administraba todo, y le dice: pon tu mano debajo de mi muslo, te voy a hacer un juramento, ve a mi tierra a buscarle una esposa a mi hijo. Usted conoce toda esa historia. El siervo va y trae a una mujer llamada ¿cómo? Rebeca. Rebeca. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dice que cuando el mayordomo o el siervo venía de regreso ya con la mujer, venía con Rebeca, dice la Biblia que lo vio en los campos. Así dice textualmente, porque Isaac había salido a meditar al campo. No estaba trabajando, él meditaba. Como que no era tan dura su vida, ¿no? Como el hombre tenía tiempo para la meditación. Estaba en el campo meditando con el caballo, con su porte de príncipe, y entonces se ven desde lejos y ella se cubre, se puso el velo, e Isaac la tomó, la metió en la cámara de su madre y la amó. Pero el punto es que él no tuvo que buscar esposa. Su padre le buscó la esposa. Cuando por fin Abraham muere, aquí sí de manera oficial, Isaac hereda la bendición. Génesis 25:11 dice lo siguiente: sucedió después de la muerte de Abraham. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten su mano. Digan por favor: después de la muerte de Abraham. Sucedió después de la muerte de Abraham que Dios bendijo a Isaac. Y habitaba Isaac junto al pozo de Beer Lahai Roi. Cuando la primera generación se va, el pacto pasa a la segunda generación. Mientras tú estés con vida, Dios sigue obrando en ti. Dios sigue usándote. Dios sigue cumpliendo su propósito. Y con la muerte de Abraham pasó el pacto y Dios bendijo a Isaac. ¿Se acuerda, hermano, cuál fue o por qué Abraham tuvo que luchar 25 años esperando al hijo de la promesa? ¿Por qué? ¿Cuál era la causa? Porque Sarai o Sara, después de que le cambiaron el nombre, ¿era qué? Estéril. 25 años, hermano. 25 años Abraham luchó. ¿Sabe qué? En la segunda generación, Rebeca, la mujer de Isaac, ¿qué cree? Era estéril también. Escuche esto, hermano. Lo leo textual, Génesis 25:21. Isaac rogó al Señor por su mujer que era estéril. El Señor accedió a su ruego.
y Rebeca, su mujer, concibió. Mientras que al padre le tomó un proceso, le tomó una lucha de 25 años derribar ese enemigo de esterilidad, vencer ese demonio, ese enemigo de esterilidad. En la segunda generación, Isaac se encuentra con el problema. El problema viene en su tiempo, viene a su esposa. Rebeca es estéril, pero él no tiene que luchar 25 años. Esta es la gracia de la bendición generacional. Él no tiene que luchar 25 años. Él ha aprendido ahora por experiencia de su padre Abraham que no tiene que esperar, que Dios responde a la fe. Y entonces Isaac ora. Isaac ora y clama a Jehová y dice, y Dios accedió. Y entonces Rebeca concibió y dio a luz. Lo que al padre, si tus hijos saben escuchar, ellos van a hacer en un año lo que a ti te tomó 10 años. Si tus hijos saben escuchar, ellos van a lograr, ellos van a alcanzar en un año, en 3 años, lo que a ti te tomó una vida entera. Porque la voluntad de Dios es que la gloria vaya en aumento. La voluntad de Dios es que la gloria vaya creciendo. La voluntad de Dios es que la obra sea perdurable. Y entonces Isaac ora con fe y Dios responde. Porque Dios responde. Diga conmigo, Dios responde. Dios responde. Aleluya, Dios responde. Dios responde, hermano. Pero no era el único enemigo que acechaba a este linaje, a esta familia. ¿Se acuerda lo que le pasó a Abraham con su esposa? Que tenía que negarla y decir que era su hermana para que no lo mataran. Bueno, el enemigo se repite. El problema se repite, el demonio se repite y ahora se levanta sobre Isaac y Rebeca. Mismo problema, misma maldición, segunda generación. La bendición puede y debe de ser generacional, pero las maldiciones también son generacionales. Había esterilidad en las mujeres de estos hombres y la vencieron. Abraham la venció, Isaac la venció. Había temor a la muerte, temor por la belleza de sus mujeres. Abraham aprendió, no dice la Biblia que lo haya vencido, y entonces se levanta otra vez en la segunda generación. Génesis 26:1. Hubo hambre en el país, además de la primera que hubo en los días de Abraham. E Isaac se dirigió a Abimelec, rey de los filisteos. Mismo rey, misma tierra, mismo enemigo, los filisteos, pero ahora en la segunda generación. Viene un hambre, la Biblia aclara, no es la de Abraham, esta era otra. Viene un hambre. Isaac toma a Rebeca y se va a tierra de los filisteos, a esta ciudad llamada Gerar. Y entonces Abimelec vuelve a ver a esta mujer Rebeca y él ha dicho lo mismo, ha hecho lo mismo que su padre, ha cometido el mismo error, o no sé si pecado, el mismo error que su padre. Y entonces le dice, di que eres mi hermana. Y entonces Abimelec y sus siervos estaban pensando en tomar a Rebeca. Pero ¿sabe qué pasó aquí? De acuerdo al relato bíblico, dice que el rey Abimelec vio por una ventana que Isaac acariciaba a su esposa, que Isaac estaba con ella y la acariciaba. Y entonces lo llamó y le dijo, me engañaste,
me mentiste, porque ella no es tu hermana, ella es tu esposa. E Isaac reconoce y dice: sí, tuve miedo de que me maten y por eso mentí. Todo lo que tú no venzas se perpetuará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Todo lo que tú no derrotes en tu vida se perpetuará a tus generaciones. Tú conoces tus luchas, yo conozco las mías. Todo lo que tú no venzas, pornografía, drogadicción, masturbación, adulterio, mentira, robo, enojo, de esos que despedazan cosas cuando están enojados, que rompen vidrios, que rompen, yo no sé, todo lo que tú no derrotes, todo lo que tú no venzas, pasará a tus hijos y pasará a los hijos de tus hijos. Por eso es tu deber morir como Abraham. Por eso es tu deber vencer los demonios que te aquejan. Por eso es tu deber pisar los pecados que tú has cometido. Por eso es tu deber derrotar, porque tu trabajo es pasar una herencia libre de contaminación a tus hijos. Tu trabajo es pasar una herencia sana, una herencia de santidad, avaricia, amor al dinero, orgullo, maldiciones de divorcios. Se divorció la abuela, se divorció la hija, se divorció la nieta, todo lo que tú no venzas pasará a tus hijos, como pasó a Isaac. Mismas luchas, mismos temores, mismos problemas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Regresando a Abraham, la primera generación, hablando de los pozos, le dije yo hace rato que Abraham fue un constructor de altares y un cavador de pozos. Génesis 21:30 dice: y él respondió, hablando Abraham y Abimelec, él respondió: toma estas 7 corderas de mi mano para que sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Contexto: Abraham en su tiempo cavó un pozo en donde dice la Biblia que halló fuente de aguas vivas. Eso es muy importante, hermano. Es muy importante, porque en el tiempo antiguo la vida dependía de 2 cosas. La vida era simple, hermano. La vida dependía de pan y agua. De eso dependía la vida. Hoy no. Hoy la vida depende de si hay wifi y de si tiene potencia suficiente, si está frío o caliente. Hoy la vida depende de si la comida que te traen tiene suficiente azúcar, porque están endemoniados por dentro, pero con mucha educación. Excuse me. Por favor, can you check this, please? Excuse me. La vida era simple, hermano. La vida dependía de pan y agua. Y Abraham cavó un pozo en donde encontró aguas vivas. ¿Qué representa para nosotros? ¿Qué significa para nosotros? Las aguas vivas representan la vida abundante del Espíritu. Cristo dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior, ¿qué pasará? Correrán, ¿qué cosa? Correrán, ¿qué cosa? Ríos de aguas vivas. Ríos de aguas vivas. Oiga, pero no para ahí. Él dijo, y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. El pozo, las aguas vivas, representan la presencia del Espíritu, representan la vida abundante. Bueno, ¿sabe qué?
¿Sabe cuál es la aplicación? Abraham cavó para tener aguas. Abraham pagó el precio para tener aguas vivas. Abraham pagó, trabajó, luchó para tener el precio de las aguas vivas. Pero ¿sabe qué pasó? Con Isaac, segunda generación, como tenía tantos siervos, Isaac no había cavado pozo. La Biblia dice que sus siervos cavaron los pozos. Dice Génesis 26, 19 en adelante. Después, escuche, después los siervos de Isaac cavaron en el valle y descubrieron pozos de aguas vivas. Y los pastores de Gerar, los filisteos, contendieron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamaron al pozo Esek, porque allí riñeron por el agua. Cuando tú no lo has logrado, lo vas a perder. Tú no puedes vivir todo el tiempo en la unción de tu Padre. Tú no puedes vivir todo el tiempo en la espiritualidad de tu Padre. Abraham cavó pozo e hizo un pacto con Abimelech y le dijo: este pozo es mío, yo lo cavé. Aquí hay 7 corderas de testimonio que yo cavé este pozo. Esto es mío, esto no me lo quitas. La vida abundante no me lo quitas. Los ríos de agua viva no me lo quitas. Pero como Isaac no lo cavó, a él no le costó. Fueron sus siervos. Entonces vino el enemigo, vinieron los filisteos, vino Abimelech para robarle los pozos. Y dijeron: esta agua es nuestra. Y se la quitaron. Todo lo que no te cueste a ti, no lo valoras. Es increíble la desconsideración que tienen las segundas generaciones, los hijos de los hijos, con las cosas que no les costaron. Y llegan, hermano, y tú te mataste 3 años, 4 años ahorrando, pero ellos llegan, hermano, y se suben y tiran los pies en el sofá. Con todo y zapatos, hermano, pegados de chicle, de basura, de cuanta cosa, y se relajan ellos, y comen, y beben, y derraman chips, y derraman sodas, y como es tan pesado levantarse, entonces agarran la basura y la esconden adentro, entre los muebles. Pero yo hablo de mis hijos. Usted no es así, yo hablo de los míos. En mi casa es así, en mi casa. Nosotros somos raros, hermano. Ustedes no son así, ni sus hijos son así. Son los míos nada más. Todo lo que no te cueste, todo lo que no pagaste tú, no se valora, no se aprecia. Y para muchas personas les es necesario perderlo todo para aprender estas lecciones que son sencillas, que son básicas de la vida. Les es necesario pasar por el molde, pasar por el triturador, perder todo y empezar desde cero. Porque si Dios ha puesto sus ojos en ti y tú no quieres aprender la sabiduría de tus padres, Dios se va a encargar de que la aprendas. Dios va a tratar contigo para que la aprendas. Los altares que Abraham levantaba y los pozos que cavaba eran recordatorios para Abraham y eran un testimonio para su familia de los encuentros con Dios. Segunda generación, Isaac. Termino. Permítame unos minutos más. Tercera generación, Jacob. Por favor, diga conmigo: Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Tercera generación. Hermano, si Isaac heredó la riqueza de Abraham, pues Jacob heredó la riqueza de Abraham y de Isaac.
Jacob era un príncipe heredero. Jacob había heredado la riqueza de su abuelo y la riqueza de su padre. Y no era un hombre malo, pero tenía que ser purificado. La palabra Jacob, el nombre Jacob significa usurpador, astuto, engañador. Mire qué nombre más hermoso. Qué nombre más hermoso. Nadie acostumbra ponerle a su hijo Judas. ¿Ve? Nadie, porque todos sabemos Judas, hermano. Pero ¿sabe que Judas tiene un hermoso significado? ¿Lo sabía? Si no mal recuerdo, Judas significa alabanza a Dios o el que alaba a Dios, algo así. Judas tiene un hermoso significado. Pero dicen, ¿cómo le vas a poner a Jacob? No, perdón, no Jacob, Jacob. Y entonces le está diciendo usurpador, engañador, astuto. Astuto. Y eso era Jacob. Jacob era un suplantador, un engañador. Jacob, mis hermanos, engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano. Jacob era un engañador. Usted sabe que él robó la bendición que le correspondía a su hermano Esaú. Él robó la bendición, se hace pasar por su hermano y engaña a su padre. Pero oiga lo que es interesante, y es que cuando Esaú habla de Jacob, lo acusa de una doble suplantación, no de una, sino de dos. Dice Génesis 27:36, él respondió: no es cierto que por eso llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se llevó mi primogenitura y he aquí que ahora también se ha llevado mi bendición. Y añadió: ¿no te queda una bendición para mí? Estaba hablando con su padre, por supuesto. Suplantado 2 veces. 2 veces había tomado el lugar de su hermano. Hermano, el deseo era puro. El deseo era plausible. Jacob anhelaba el pacto. Le correspondía a Esaú. Lo que Jacob anhelaba estaba bien. Anhelaba ser el heredero. Empezó con una avaricia, porque cuando lo del plato de lentejas y eso que habla la Biblia, ahí la Biblia especifica que le peleó la primogenitura. El hijo primogénito tenía doble porción de la herencia. Ahí Jacob no estaba buscando a Dios. Ahí no estaba buscando a Dios. Ahí quería pisto. Ahí quería billete. Ahí quería herencia, primogenitura. La ley decía, bueno, no había ley, pero la costumbre es, hermano, que el primogénito obtenía una doble porción. Y eso se perpetuó al grado de que usted ve a los profetas Elías y Eliseo, y Eliseo le dice: si me has tomado por hijo, dame una doble porción de tu espíritu. Esa era la costumbre. Entonces, con el plato de lentejas, Jacob quería dinero, herencia, animales, tierras, vacas. Pero luego lo otro, ahí sí ya quería a Dios. Cuando se disfrazó y cuando se puso pelo de animales y se hizo pasar por Esaú, allí sí Jacob ya estaba buscando a Dios. Porque ya no se trataba de herencia. Ahora Jacob lo que quería era heredar el pacto de Abraham, Isaac, y que se dijera Jacob. Porque si no hubiera sido así, hubiera sido el Dios de Abraham, Isaac y de Esaú. Pero lo suplantó, aunque su deseo era bueno y era correcto. Pues la historia usted la conoce, hermano. Llega el momento en el que, por causa de lo que ha hecho, Jacob tiene que huir de su hermano Esaú. Esaú trata de matarlo, o bueno, no intentó, sino que dijo que lo iba a matar
cuando su padre muriera, la mamá lo oye y entonces le dice, mira, es mejor que te vayas. Entonces Esaú sale de su tierra, sale errante. Lo que vivió su abuelo, ¿lo vive quién? ¿Lo vive quién? Jacob, el nieto. Jacob sale errante, sale de su tierra. Y como ya obtuvo la bendición espiritual de la boca de su padre, porque ya su padre lo bendijo y ya le declaró el pacto sobre su cabeza y sobre él. Como ya obtuvo la bendición, cuando sale de su tierra en un lugar que luego se llamaría Betel, Dios se le aparece en un sueño. Y dice Génesis 28:13, entonces soñó, y he aquí una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella, y he aquí que el Señor estaba en lo alto de ella y dijo, yo soy el Señor, oiga, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Oiga, hermano, aquí está presentándose Dios como el Dios generacional. Yo soy el Dios de tu abuelo. ¿Te acuerdas todo lo que te contaba tu abuelo? ¿Te acuerdas todo lo que te contaba tu papá Isaac? Yo soy ese Dios. Yo soy el Dios omnipotente, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Sabe qué es interesante? Que aunque Dios se revela a Jacob como el Dios de su padre y su abuelo, no incluye su nombre todavía. No dice, y soy tu Dios. Porque es que ya está elegido, ya tiene la bendición paternal, pero necesita la de arriba. Y necesita ser procesado. Y necesita ser santificado, porque no por tener la sangre de Abraham va a tener el pacto. Dios va a trabajar con él, Dios lo va a moldear, Dios lo va a quebrar, hermano, porque es engañador, porque es usurpador, porque es astuto. Y entonces Dios, para purificarlo, diga conmigo, Dios para purificarlo, le da una cucharada de su propio chocolate. ¿Sabe por qué? Porque si él era astuto, lo manda con otro peor. Y entonces se fue con su tío Labán, que le hubieran apellidado zorro. Si Jacob era engañador, este le decía, quítate que ahí te voy. Ay, Señor Jesús. ¿Te crees bravo? ¿Te crees muy hombre? Te van a poner una mujer o un marido que te haga bailar con una marioneta. Sí. Aquí somos. A mí ninguna mujer, porque mi familia somos machos. A mí ningún hombre me va a decir. A mí ningún hombre. Si yo no necesito hombre, feminismo puro. Si yo no necesito hombre, a mí ningún hombre. Si yo trabajo con estas manos. Si yo sé trabajar, te sientes muy salsa, espérate que Dios te, porque Dios no te lo da, espérate que Dios te permita escoger tu pareja. Y ahí te veo en 5 años. Me voy. Aquí podemos finalizar, decir amén y nos vamos. Y entonces Jacob se va con Labán. Bendito de Jehová, ven. Ay, tú eres hueso mío.
Y Jacob, pues como estaba en casa ajena, tuvo que empezar a trabajar. Llevaba un mes, esos son detalles que dice la Biblia, llevaba un mes trabajando, porque ya no estaba en casa de Isaac. Ya no estaba mami. ¿Sabe que la Biblia dice que Jacob era un hombre quieto, que habitaba en tiendas? Le gustaba hacer puchero, lenteja, hermano, pelar cebolla, y era un hombre quieto, hermano. Pero acá le gustaba estar adentro, porque no le gustaba que se le metiera la tierra en las uñas, hermano. No le gustaba que se le metiera la tierra en las uñas. Pero acá con Labán hay que trabajar. Volté con sus hijos y dígale, con Labán hay que trabajar. Todos están afuera hoy, ¿verdad? Ustedes tenían que estar lavando carros y ellos acá, hermano. Con Labán hay que trabajar. Y entonces llevaba un mes y le dice a Labán, mira, hagamos un convenio, tú eres mi pariente, tú no me vas a servir de balde, dime cuál va a ser tu salario. Ya se había enamorado de Raquel. Yo voy a trabajar para ti 7 años por tu hija menor. Amén, dijo Labán. Lo juro por Jehová, Dios de los ejércitos. Usurpador. Este no se llamaba Jacob, este se llamaba Jacobón, se llamaba. Usurpador. Amén. Cumplió la semana y usted sabe la historia. Llega el día de la boda. Y entonces le dan a la novia, pero lo que usted no sabe es que la costumbre antigua era que las novias llevaban velo. No, Jacob no se quedó ciego, hermano. No se quedó ciego. Las novias antes se cubrían el rostro. Y entonces le dan a Lea, que era la mayor. Y dice la Biblia, y esa parte sí yo no la entiendo, dice la Biblia que la conoció. Y en la mañana se dio cuenta que era Lea. Y yo me pregunto, ¿y ni una velita tenían? Esas son profundidades bíblicas para mí, hermano. La conoció. Usted sabe a qué me refiero cuando dice la conoció, ¿no? La conoció. Y en la mañana, que no es Raquel, que es Lea. Y entonces va con Labán, porque Dios está quebrándolo. Dios está santificándolo. ¿Me engañaste? No. Solo cometí el error de no platicarte que aquí acostumbramos que se vayan en orden. Entonces cometí ese pequeño error, ¿verdad? La más grande tiene que salir primero. Así que si quieres a la menor, trabaja la semana de años de la menor. ¡Ja! Pero como la amaba, dice la Biblia que le parecieron como pocos días. Ahora Jacob está aprendiendo pasión por el propósito. Está siendo quebrado. Está dejando la faceta de principito y está convirtiéndose en un hombre de trabajo, en un hombre fuerte, en un hombre hecho y derecho. Y entonces termina la semana de ella y todavía le trabaja otra semana más. 20 años en total trabajó Jacob para Labán. 20 años en total. ¿Sabe qué es interesante de esto, hermano? Y esto es maravilloso. No sé si lo tengo anotado por aquí. Ok, aquí lo tengo. Génesis 31:7. Escuche con atención. Jacob hablándole a sus 2 esposas. Y que su padre me ha engañado y que ha cambiado mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me haga daño. Labán era tremendo, hermano. Labán era tremendo. Le cambió el salario 10 veces. Cuando Dios se decide a procesarte.
Cuando Dios se decide a procesarte. Y entonces tú eres avaro, amas el dinero y Dios te da una botarata. Y entonces Dios te dice, amores, cómprame eso. Uy, no necesitamos. Uy, ¿para qué? Eso no hace falta. Sí, amor. Cómprame esto. Ok, pues. Cómprame esto. Cómprame. Necesito. Porque Dios te está quebrando, querido. Bienvenido a la escuela de Jehová de los ejércitos. O Dios te quiebra, o la matas. Sí, la matas. La dominas, la pisas, la sujetas. O Dios te quiebra o la matas. Solo dos cosas pueden pasar. Solo dos. Cuando Dios decide formarte, te va a formar. Oiga, esterilidad en Saraí o en Sara, primera generación. Esterilidad en Rebeca, segunda generación. ¿Qué cree? ¿Qué cree, hermano? Esterilidad en Raquel, tercera generación. Oiga esto, Génesis 30, 22 dice: entonces se acordó Dios de Raquel, la escuchó y le dio hijos, y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo: Jehová ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo: el Señor me añada otro hijo. Oiga, hermano, es que lo que te abofeteó va a buscar a tus hijos. Yo no sé si estás entendiendo. Lo que te abofeteó, con lo que el diablo te hizo tropezar, va a buscar a tus generaciones. Lo luchó el abuelo, lo luchó el papá, y ahora lo lucha el nieto, hermano. Esterilidad en las tres. El viejo luchó más, el viejo abrió brecha, el viejo pagó el precio. 25 años de proceso, 25 años de lucha de fe. Luego viene el hijo y ora en fe. En la tercera generación, el Jacob ni se mete. En la tercera generación, ya la lucha la gana la mujer. Y entonces fue Raquel la que oró. Entonces fue Raquel la que buscó a Dios. En la primera generación, la Sara se reía. Pero en la tercera, la mujer que la amaba y decía: Señor, concédeme hijos. Señor, dame hijos. Señor, dame hijos. Y Dios le concedió la petición de su corazón. Finalizo. Cuando Jacob se refiere a Dios en Génesis 31:40, ya tiene una revelación mayor de Dios, porque Jacob lo llama el Dios de Abraham y temor de Isaac. Es interesante que solo en estas dos ocasiones, 2 veces está escrito esto en la Biblia. Y pocos entienden por qué razón utilizó esta frase Jacob, el Dios de Abraham y temor de Isaac. Lo que sí podemos entender es que ahora Jacob ya tiene una revelación mayor, ya tiene una revelación más grande. Y ahora, hermano, conoce tanto a Dios
conoce tanto a Dios, conoce tanto a Dios, que ahora su riqueza, que ahora su patrimonio ya no viene de la usurpación, de la mentira, de comprar con platos de lenteja, de suplantar a su hermano. Ahora conoce tanto a Dios que su riqueza va a venir de la revelación. ¿Sabe por qué? Porque Labán lo ha afligido, lo usa para enriquecerse. Él mismo lo dijo: Dios me ha bendecido por tu causa, le ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios intervino. Y Jacob tuvo un sueño en donde vio a los machos listados que parían, y en donde vio a los lisados, los que no tenían manchas de color, que parían si eran puestos ante varas plain. How do you say plain? ¿Cómo? No, uniformes de color, uniformes. Y entonces, bajo esa revelación, Labán le dice: te voy a dar el pago de todo tu trabajo de todos estos años. ¿Cuál va a ser? Fácil. Las que salgan lisas son tuyas, y las que salgan listadas, o sea, con manchas de colores, son mías. Ya había venido la revelación. Cuando viene del cielo vale la pena. Cuando viene del cielo funciona. Cuando viene del cielo nadie te lo va a quitar. Cuando viene del cielo no provocará tristeza. Cuando viene del cielo no provocará dolor. Cuando viene del cielo no te apartará de la comunión con Dios. Cuando viene del cielo no te robará el gozo. Cuando viene del cielo no te va a destruir la familia. No se te van a perder los hijos. Y puso las varas listadas, y todas parían listadas. Y entonces Jacob se quedó con toda la riqueza de Labán. Pero le falta el último. Le falta la muerte espiritual. Así como murió Abraham, así como murió Isaac, tiene que morir él. Y entonces Dios le habla y le dice: vete de regreso a tu tierra. Toma tus esposas, tus hijos y todo lo que tienes y vete de regreso. Y cuando se oyó la noticia de que Jacob venía de regreso, Esaú armó un escuadrón de 400 jinetes armados y salió a buscar a su hermano Jacob. Han pasado 20 y tantos años. Han pasado probablemente 21, 25 años. Y Jacob no sabe en qué plan viene Esaú. Y se aterrorizó. Temor. Diga temor. Temor en el abuelo. Temor en el papá Isaac. Temor en él. Maldiciones generacionales. Se aterrorizó. Dividió los campamentos. Abraham cavó un pozo. Isaac tuvo que cavar su pozo. Y ahora Jacob aprende y se aparta. Y se va a otro lugar. Y se va a un monte. Y allí se le aparece un ser. Allí se le aparece un ser extraño, con apariencia de hombre, que lucha, no 5 minutos, no 10 minutos, no 1 hora, no 2, ni 3, ni 4, la noche entera. Romper las maldiciones generacionales no es cuestión de 1 minuto, no es cuestión de una oración, es cuestión de una guerra. Es cuestión de una guerra constante. Es cuestión de batalla. Es cuestión de oración, de ayuno, de ministración, de consejería, de hacer metanoia en la mente de tus hijos. No es un proceso de 1 minuto. Jacob luchó con el ángel, pero ganó. Ganó
Porque ganó su transformación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en esa noche se murió el usurpador, se murió el engañador, se murió el mentiroso y nació Israel. Nació Israel, que significa príncipe de Dios. El usurpador murió, pero nació el ungido, nació el hombre escogido. Y Jacob venció. Jacob venció el temor y murió a sí mismo. Usted conoce la historia. Esaú llegó. Pues antes de eso Jacob comenzó a mandar comitivas con presentes, con regalos. Y cuando Esaú llegó, corrió, abrazó a su hermano y lloraron. Se acabó el odio. 20 y tantos años no se hablaban, no se dirigían la palabra. Misma sangre, misma familia, estaban peleados. Y Jacob venció y nació Israel. Acabo. Y si quiere póngase de pie para que vea que de verdad acabo. Oiga esto. Esto no lo puedo dejar pasar. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 5. Hablando de Jesús. Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como el mediodía. Jacob también cavó su pozo. No aprendió de la misma manera, pero aprendió. Isaac tampoco aprendió de la misma manera que Abraham, pero aprendió. Y se habla del pozo de Abraham, se habla del pozo de Jacob, pero se habla del pozo de Isaac, pero también se habla del pozo de Jacob, del cual el mismo Señor Jesucristo bebió agua. Si tú eres fiel, hermano, a Dios, no importa la rebeldía de tus hijos, no importa la testarudez de tus hijos, Dios los va a encontrar y se va a revelar a ellos, y habrá para ellos un Betel, y habrá para ellos un encuentro en el monte, en donde salgan tocados de la cadera, en donde Dios los marque, aunque tengan que cojear, pero va a morir el engañador. Hermanos, si tú eres fiel a Dios, Dios no va a frenar en ti su propósito, sino que va a continuar en tus hijos y en los hijos de tus hijos. No importa la rebeldía, no importa la obstinación, Dios es un Dios generacional. Dios quiere tocarte a ti y quiere tocar a tus hijos y quiere tocar a tus nietos, pero se necesita un Abraham, se necesita un hombre que sea fiel a Dios, se necesita un hombre que camine con Dios en las buenas y en las malas, en lo que entiende y en lo que no entiende. El bien de tu linaje depende de tu fidelidad a Dios. Isaac no pudo convertir a Jacob, pero Dios sí pudo. Los ves ahí que no se inmutan, los ves ahí dormidos,
platicando, los ves ahí desinteresados ante la presencia del Señor, los ves ahí jugando, los ves ahí aburridos, durmiendo. Cuando Dios llegue, sus vidas van a ser cambiadas. Cuando Dios llegue, se va a revelar a ellos como Dios. Como Dios. Tus hijos van a conocer que hay Dios. Tus hijos van a conocer que hay Dios. Y que ese Dios es fiel. Y que ese Dios es un Dios de pactos, que guarda la justicia, el pacto y la misericordia hasta 1000 generaciones sobre los que le aman y sobre los que guardan sus mandamientos. Levanta tus manos un momento y dile: Señor, dame la fidelidad de Abraham. Yo no sé qué generación te ha tocado ser, hermano. Yo no sé si te ha tocado ser la primera generación. Si tú eres la generación de Abraham, vamos a orar para que Dios te fortalezca, porque tú eres la generación que paga el precio, que abre brecha, que tiene guerra, que tiene dolor. Si tú eres la segunda generación, asegúrate de aprender de tus padres. Asegúrate de aprender de la fe de ellos. Asegúrate de aprender los códigos, la revelación. Asegúrate de conocer a Dios. Asegúrate de que cuando estés en este lugar conozcas, míralo, cómo se mueve el Espíritu, cómo obra, qué le gusta, qué aborrece. Abre los ojos. Segunda generación, abre los ojos. Y tercera generación, aprende del abuelo, aprende del papá, para que la gloria en ti sea mayor, para que la gloria en ti sea más fuerte. Aquellos que son primera generación, levanten sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que tienen sus manos levantadas, Señor, y que como Abraham están transitando el camino de allanar, el camino de Abraham. Aunque se lleve 25 años, aunque llegues a los 100 años, lo que Dios ha dicho sucederá. Lo que Dios ha dicho pasará. Aunque llegues a los 100 años, Abraham, aunque llegues a los 100 años, aunque te tome 25 años de espera, lo que el Dios del cielo ha dicho sucederá. Padre, fuerza. Padre, fe. Fe, Señor. Fe, fuerza, pasión para mis hermanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Segunda y tercera generación, levanta tus manos. Padre, yo te pido sabiduría. Padre, yo te pido entendimiento sobre ellos. Padre, yo te pido que no sea necesario repetir las luchas que sus padres ya pasaron. Yo te pido, Señor, que no repitan. Yo te pido, Señor mío, que no gasten años de su vida, que no sean azotados en sus espaldas por enemigos que sus padres ya vencieron. Da sabiduría, mi Dios. Da entendimiento, da ojos abiertos, da revelación para que ellos puedan aprender, para que ellos puedan conocer los encuentros que sus padres tuvieron, para que ellos puedan recibir la revelación de Abraham, la revelación de sus antepasados, Señor, que pueda venir a ellos en el nombre de Jesús.
que les dé luz y que guíe sus caminos y que les dé fuerza, Señor, y que los dirija por todo lugar donde vayan. Levanten todas sus manos. Que así como se dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, se diga tu nombre, el nombre de tus hijos y el nombre de tus nietos hasta 1000 generaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Dáselo fuerte al Señor.